¿Alguna vez nos hemos preguntado, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer, incluso cuando sabemos perfectamente qué es lo correcto? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un argumento súper interesante, basado en nuestra fuente, que analiza las raíces, tanto teológicas como psicológicas, de esta lucha que es, pues, universal. Para entender este tema tan complejo, nuestra fuente lo divide en 5 partes. A ver, primero vamos a ver el dilema de la desobediencia. De ahí nos vamos a clavar en el origen de la rebelión. Luego veremos ese choque entre la lógica y el impulso. Analizaremos 4 razones por las que nos vamos por la libre y, al final, exploraremos un posible camino hacia la obediencia. Y todo el argumento parte de esta pregunta, una pregunta que, seamos honestos, seguro nos ha rondado la cabeza más de una vez. ¿Por qué en el fondo es tan pero tan difícil obedecer? Para que nos hagamos una idea, la fuente nos pone un ejemplo que casi todos conocemos, la frustración de intentar que un niño de 2 años haga caso. Lo curioso es que según este argumento, ese impulso de decir no en realidad nunca se va, solo digamos que se hace más sofisticado conforme crecemos. Ok, empecemos por el principio, por definir bien el problema. En esta primera parte vamos a explorar el dilema de la desobediencia, para sentar las bases de por qué, según esta perspectiva, es algo tan central en la experiencia humana. Entonces, si es algo con lo que lidiamos todos, la pregunta es, ¿de dónde viene? Aquí la fuente nos da un diagnóstico que se mete hasta la cocina del origen de nuestra rebelión y empieza con una raíz muy psicológica. El argumento central es este, y es muy potente. En el fondo nos rebelamos porque nos negamos a aceptar que somos seres limitados. Es como un deseo de no querer estar atados por ninguna regla o autoridad. Pero ojo, el argumento no se queda solo en la psicología. La fuente da un paso más allá y nos presenta una idea teológica fundamental. Esta tendencia a rebelarnos no es algo que aprendemos en el camino, sino algo que, de alguna forma, heredamos. Y este concepto, el de pecado original, es clave para entender todo. La idea es que la desobediencia no es nada más una mala decisión, sino más bien una inclinación que ya traemos de fábrica, una condición con la que nacemos. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Esta idea de una inclinación que ya traemos nos lleva a un conflicto interno que, bueno, ¿quién no lo ha sentido? La eterna batalla entre nuestra lógica y nuestros impulsos. Esta es la gran paradoja. Muchas veces entendemos con una claridad total las consecuencias negativas de algo y aún así decidimos hacerlo. Es un choque frontal entre lo que nuestra mente racional sabe que nos conviene y lo que el impulso nos grita que hagamos. Para que quede más claro, la fuente usa el ejemplo del cigarro. Pensemos en esto. Una persona que fuma sabe que en cada cigarro hay más de 4.000 sustancias químicas. 4.000. Y de esas miles de sustancias, se sabe con toda certeza científica que al menos 69 causan cáncer. O sea, la lógica es aplastante. Fumar hace un daño terrible. Y sin embargo, la gente sigue fumando. Este ejemplo ilustra a la perfección lo que dice la fuente. A veces, un deseo, un impulso, es tan poderoso que pasa por encima de la lógica más clara y evidente. Y esto nos regresa a la pregunta clave. Si sabemos los riesgos, ¿por qué seguimos por ese camino? La fuente intenta responder a esto desmenuzando las razones que hay detrás de este comportamiento aparentemente irracional. Ahora sí, vamos a profundizar. La fuente no se queda en la superficie, sino que identifica 4 razones muy específicas que, cuando se juntan, crean este ciclo tan fuerte de desobediencia. Lo que la fuente describe es casi como una tormenta perfecta. Fíjense. Primero, obedecer casi nunca nos da un premio inmediato. Segundo, desobedecer tampoco suele traer un castigo al instante. Ahora, si a eso le sumamos nuestro deseo de ser totalmente libres y autónomos, y todo esto lo ponemos sobre esa base de una tendencia innata a rebelarnos, pues ahí está la receta completa. Bueno, ya entendimos el problema según la fuente, y es un problema profundo y complicado. Entonces, ¿cuál es la solución? La fuente nos propone un camino, pero nos advierte que no se trata nada más de echarle ganas o tener más fuerza de voluntad. El argumento aquí es que para superar una tendencia que está tan arraigada en nosotros, necesitamos ayuda externa. La solución, según esta perspectiva, necesita que dependamos de algo o alguien que esté más allá de nuestras propias fuerzas. Y aquí la fuente lo dice sin rodeos. Resistir por nuestra propia cuenta es imposible. El camino hacia una obediencia real implica rendirse a un poder superior.
dejar que ese poder transforme nuestras motivaciones desde adentro. Para explicar qué significa este nivel de entrega, La Fuente usa una analogía buenísima. Compara la diferencia entre ser un visitante en una casa, con un compromiso superficial que va y viene, y ser parte de la familia, que implica un compromiso profundo, leal, para siempre. Y este compromiso de tipo familia lo cambia absolutamente todo. Según La Fuente, implica redefinir nuestra identidad por completo, empezar a vernos como extranjeros en este mundo, buscando una patria celestial. Se trata de un cambio total de perspectiva sobre nuestro propósito y nuestro verdadero hogar. Y así llegamos a la gran conclusión de este análisis. La verdadera obediencia no se trata de seguir una lista de reglas por fuera. Se trata de una reorientación total del corazón y de la mente, una transformación de nuestros deseos más profundos. Después de haber explorado todo este argumento, La Fuente nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si esta es la naturaleza de la desobediencia y su solución, entonces, ¿cuál es el verdadero precio que pagamos por ella?